Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos, seguidores de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde nuestros estudios en España, un saludo para México y para todos los que nos escuchan en otros países. Continuamos un día más nuestro periplo navegando hacia el interior del corazón de Jesús, en realidad hacia el interior del corazón de Dios. Y utilizando pues esta maravilla que es la Biblia, esta carta de amor que Dios nos ha dirigido a toda la humanidad y donde Él mismo explica quién es. Así que hoy vamos a conocer un poco más del interior más íntimo de su corazón. Y precisamente vamos a ver qué título vamos a tener en este programa. Nos va a preguntar a Marisa cuál es el título de hoy. Pues el título de hoy es Cualidades del amor de Dios, esponsal. Bueno, impresionante. O sea, esto ya yo creo que empieza a superar cualquier expectativa, ¿no? Habíamos estado viendo en programas anteriores pues todas esas características, ¿no? Que Dios mismo, como decíamos antes en la Biblia, pues va definiéndose, ¿no? Incluso habíamos visto esto tan impresionante en los programas anteriores de esta cualidad paternal del amor de Dios como un auténtico padre, incluso como una auténtica madre, ¿no? Veíamos que Dios mismo se definía con entrañas maternales, pero es que no termina ahí, si es que todavía hay como una dimensión más íntima y más profunda. Incluso una dimensión que podría escandalizar, ¿no? de lo apasionada y de lo que nos puede sorprender como criaturas pensar que Dios nos ama de esta forma, ¿no? Y puede incluso escandalizarnos. Porque como dice el título del programa, nos vamos a encontrar que la Biblia define a Dios como un auténtico esposo de la humanidad, un auténtico esposo de cada una de las personas, de cada una de las almas. O sea, no solo como un esposo, sino como un novio, incluso como un amante, o sea, un amante pero apasionado además, con auténtica pasión, ¿no? Y vamos a ver esas imágenes que están ahí, ¿no? Están en la Escritura, esas imágenes que son preciosas, ¿no? De una belleza, pero además ardientes, ¿no? Que son expresión del amor ardiente de Dios por nosotros y que a su vez pues deberían también de encender nuestro amor hacia Él, ¿no? Y nuestra respuesta también de amor hacia Él. Para eso están escritas, ¿no? Y para eso Dios nos ha dado estas imágenes tan bellas. Así que vamos a empezar, lo mejor va a ser primero pues escuchar con tranquilidad, reposadamente algunas de estas, porque hay muchas. Hemos seleccionado algunas de estas imágenes, de estas descripciones que Dios mismo a través de los profetas de la Escritura va dando de sí, y luego ya pues sobre eso vamos a ir comentando. La voy a seducir, la llevaré al desierto, hablaré en su corazón, y ella me responderá como en los días de su juventud. Ella me llamará marido mío. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en amor y compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú me conocerás. Bueno, pues
el profeta Oseas, ¿no? Es lo que hemos leído. El profeta del amor apasionado es el profeta que suele asociarse con con el amor apasionado y fiel del Señor, de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos cómo pues no solamente se presenta a Dios como Padre y Madre, lo decía José Antonio al principio del programa. Hemos estado viendo en otros programas pues los distintos aspectos de cómo o las distintas formas en las que Dios se presenta como Padre, como Madre, pero llegamos a este punto, yo creo que un punto álgido de ese amor ya esponsal que es un amor apasionado, ¿no? Dios se presenta como esposo, como novio, como amante, llegando incluso pues a escandalizar. Comentábamos antes al principio del programa un caso que habíamos escuchado en una radio aquí en España, ¿no? Que cómo se podía incluso la gente llegar a escandalizar sobre estos textos, ¿no? Concretamente después también veremos algunos más, ¿no? Bien, es un amor apasionado que tiene una carga muy afectiva, ¿no? No es un amor frío, es un amor son unos textos donde se ve a Dios enamorado. Pero dicho así, ¿no? Con toda la carga afectiva que puede tener esa palabra, ¿no? Enamorado. Solemos utilizar ese término para referirnos al amor, este amor primero que podemos tener por una persona cuando nos enamoramos, ¿no? Pues así se presenta Dios en el Antiguo Testamento, con ese amor, con ese enamoramiento, ¿no? Con ese apasionamiento, ¿no? Si le quitamos esa pasión al amor de Dios en estos textos, se queda un amor frío, vacío, ¿no? Propio más bien de una novela de estas piadosa, barata y falsa, ¿no? No, Dios se presenta como un amor apasionado, ¿no? Son imágenes, además, las que utiliza Oseas, que deben remover nuestra conciencia, porque si no lo hacen, al leer estos textos no se nos remuerde la conciencia, no se nos remueve la conciencia, es porque tenemos el corazón bastante frío y bastante helado, ¿no? Cosa que por otro lado puede ocurrir y que no nos tiene que llamar a engaño, ¿no? Somos como somos, pero tenemos que acudir a la escritura, ¿no? No solamente a esas novelas piadosas que podemos encontrar por ahí, sino que en la misma escritura podemos encontrar a este amor tan apasionado de Dios por nosotros, ¿no? Muy bien, Óscar, gracias. Yo creo que ya de por sí las palabras, yo ahora que las he vuelto a escuchar, la verdad es que me han sobrecogido, me han impactado, ¿no? Escuchar que Dios te habla a ti y te habla así, de esta forma, ¿no? Tan apasionada. Hay más textos, o sea que vamos a seguir escuchando alguno más y luego ya comentamos así en más profundidad. Tu Creador es tu esposo, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Como un joven se casa con una doncella, tu arquitecto te desposará. Como el esposo se goza con la esposa, Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Bueno, pues aquí en el primer texto que teníamos de Isaías 54, el versículo 5, veíamos como Dios decía, tu Creador es tu esposo, ¿no? Yahvé de los ejércitos es su nombre, ¿no? Pues vemos a Dios que deberíamos verlo no solo como el creador, ¿no? Y también otro término que utiliza también en Isaías 62, el arquitecto, ¿no? Qué término tan bonito, el creador, pero también es el arquitecto, el que ha diseñado toda nuestra vida, el que ha diseñado nuestro corazón, cómo vamos a ser nuestro cuerpo, ¿no? También como las características que vamos a tener. Pero no solamente es nuestro creador, sino que además está deseando ser nuestro esposo, ¿no? Ese esposo que siempre está esperando ardientemente, ¿no? la llegada de su esposa, ¿no? Y qué esposo tan maravilloso tenemos, ¿no? Que además es Dios, ¿no? Y es el Dios de los ejércitos, ¿no? Qué honor tan grande tenemos, ¿no?
y que nuestro Dios, o sea, y nuestro esposo pues sea Yahvé, ¿no? El que gobierna los ejércitos del cielo y de la tierra, ¿no? Y luego en Isaías 62, un texto que es maravilloso, ¿no? Yahvé se complacerá en ti, ¿no? Pues Yahvé se complace en nosotros cada vez que nos mira, ¿no? Cada vez que nos ve, ¿no? Y tu tierra, o sea, nosotros mismos vamos a ser desposados, nuestra alma, ¿no? Y todo nuestro ser, ¿no? Como un joven se casa con la doncella, ¿no? Pues un novio que está deseando casarse con su doncella, con su novia, ¿no? Y está ardientemente esperando ese momento, ¿no? Como, bueno, pues los que nos hemos casado, ¿no? Como cuando vamos al altar, ¿no? Y vemos los nervios del novio, ¿no? Y está allí esperando, ¿no? Pues así está Dios, ¿no? Con esos nervios siempre esperando, ¿no? Estar con nosotros, ¿no? También como el esposo se goza con la esposa, Yahvé se complacerá en ti, ¿no? Pues Dios se complace en nosotros, ¿no? Con el estar con nosotros, el vernos, el ver cómo actuamos, el ver cómo vivimos, cómo le queremos, ¿no? Con los detalles que tenemos con Él, pues también Dios se complace en sus hijos, ¿no? En nosotros, ¿no? Y tu tierra será desposada por nosotros, ¿no? Esa alianza que él quiere hacer con nosotros, siempre estar juntos, ¿no? Ese intercambio íntimo entre los dos corazones, ¿no? Entre el corazón de Dios y el corazón de nuestro, ¿no? Esa unión de corazones que podemos, muy similar a la que tenemos en la vida humana, ¿no? Pero que aún con Dios es mayor porque primero porque Él es Dios y porque nosotros somos criaturas y Él es lo que tendemos siempre, ¿no? Esa unión, ¿no? Que aunque muchos nos queramos el marido y la mujer, pero siempre es limitada, ¿no? Mientras que con Dios no nunca se tiene fin, ¿no? Es cada vez crece, cada vez es más íntima, es más profunda y donde hay una comunión, bueno, o estamos llamados a esa comunión total, ¿no? de corazones. Sí, muchas gracias, Sonia, por estos comentarios. La verdad es que efectivamente en estos textos no hay ninguna duda, o sea, es totalmente claro, o sea, habla clarísimamente de este amor esponsal con todo lo que eso significa, o sea, es una imagen que el hombre entiende perfectamente, porque el hombre claro que sabe lo que significa, ¿no? Y de hecho, pues todos en algún momento pues hemos experimentado, ¿no? En una gran mayoría hemos experimentado esta sensación, ¿no? Del amor de hombre y mujer, que luego llega a convertirse pues en amor del matrimonio y en muchos casos pues un amor para toda la vida, ¿no? Que permanece para siempre y que refleja pues esto que decía, esto que me gusta muchísimo, ¿no? Que esa imagen de que incluso Dios está como nervioso, ¿no? Apasionado, como cuando está el novio, ¿no? Esperando a ver si viene la novia, o sea que es impresionante, o sea que esto sí que nos debería realmente de hacer reflexionar acerca de cómo es realmente la intimidad de Dios, ¿no? Y aquí está enseñándonos lo más íntimo de Él, y estamos hablando del Antiguo Testamento, todos estos son textos del Antiguo Testamento, o sea que para quien diga esto del Antiguo Testamento, el Dios así lejano, castigador y justiciero, pues es que está errado totalmente, o sea, ya en este Antiguo Testamento estamos viendo toda esta imagen tan íntima y tan maravillosa de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Vamos a escuchar un texto más que también merece la pena. Luego diremos al final los textos que hemos estado leyendo para que el que lo quiera luego releer tranquilamente, pues que lo pueda hacer, ¿no? Recuerdo tu cariño juvenil, aquel seguirme tú por el desierto. En las palmas de mis manos te tengo tatuada. Bueno, pues dos textos cortos, pero que dicen mucho, ¿no? Cariño juvenil. A mí me daba por pensar cuando leía
estos textos de Jeremías y de Isaías, pues que se está refiriendo a lo que decíamos antes, ¿no? Ese enamoramiento que tienes al principio de una persona cuando, pues en sus comienzos, sobre todo si ese amor no es auténtico y no se centra en Cristo, claro, pasa con el tiempo y se enfría, pero en el principio siempre tienes como ese enamoramiento, ese cosquilleo, esas mariposas en el estómago, ¿no? Que te hacen pensar constantemente en esa persona. Bueno, pues Dios a través de Jeremías habla de eso precisamente, dice el cariño juvenil, ¿no? Aquel cariño que nació cuando conocimos al Señor en esos, no sé, ejercicios espirituales o donde fuera, ¿no? En ese momento tan íntimo que se tiene cuando tienes una conversión inicial, ¿no? Que te hace estar constantemente pensando. El otro día me decía una amiga, dice, es curioso porque, Óscar, no te lo vas a creer, pero voy por la calle y voy como si estuviera enamorada, ¿no? Y hablaba del Señor. Y claro que me lo creo, porque yo he pasado también por eso, ¿no? Y tantos hemos pasado por eso, ¿no? Ese primer amor, ¿no? De eso habla el Señor, de eso habla Dios a través de Jeremías, ¿no? Hay que leerlo en clave personal. Todos estos textos hay que leerlos en clave personal. Después creo que vamos a leer un poco sobre el Cantar de los Cantares, que yo creo que es el sumum, ¿no? Pero que todos estos textos hay que leerlos en eso, en clave personal, ¿no? Habla del amado y de la amada. Esa amada somos nosotros, somos cada uno de nosotros, ¿no? No la Iglesia en general, sino cada uno de nosotros, porque el Señor piensa en cada una de nuestras almas de manera individual y tiene una relación de apasionado amor, de amor apasionado, ese enamoramiento con cada uno de nosotros, ¿no? Él tiene puestas las niñas de sus ojos sobre nosotros y está constantemente pendiente de nosotros, ¿no? Por eso cuando le dejamos un poco, nos olvidamos de él, pues él sufre, porque claro, imagínense ustedes, ¿no? La relación de un amado con una persona que no le corresponde. Bueno, pues eso es, ¿no? Entonces, tenemos que intentar pues ser conscientes, leyendo estos textos, releyendo estos textos, de que no es una relación normal, que no es una relación genérica, sino que la tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, y que es un amor, pues eso, que nos pide volver a ese cariño juvenil, a ese tenemos que tener reverencia por Dios, claro que sí, ¿no? Porque Dios es Dios, porque tenemos que tener el santo temor de Dios, ¿no? Pero también en medio de esa reverencia infinita que tenemos que tener a Dios, también ser conscientes de que existe una relación amorosa, ¿no? Y que cuando no se produce, cuando por nuestra parte le olvidamos, Él sufre y Él lo que está constantemente esperando es eso, volver a ese cariño juvenil del que habla Jeremías, ¿no? Sí, yo voy a añadir, porque me ha impresionado también en la última parte del texto que leíamos, me parece que es de Isaías, y habla algo así como que te tengo tatuado en las palmas de mis manos, que es otra imagen también bellísima, como muy bonita, es decir, te tengo como grabado no solo ya en mi corazón, sino en las palmas de mis manos, que por otro lado tiene un aspecto profético impresionante, porque claro, esto lo que hace referencia en realidad es a esa futura venida de Cristo, a ese sacrificio en la cruz, donde las llagas de las manos van a quedar ya permanente por siempre en Jesucristo. O sea, de alguna forma es como una anticipación profética de ese amor tan inmenso, esponsal que decimos que tiene Dios, que está también en Jesucristo y que ha hecho que haya sido crucificado y por tanto que esas llagas ya permanezcan por siempre. Y de hecho es así, cuando Jesucristo en una ocasión pues lo ven los santos, ¿no? Siempre ven las llagas, están ahí, no se quitan, ¿no? Y así lo vieron los apóstoles también cuando resucitó, permanecen ya por siempre y entonces hacen realidad esta profecía tan bonita, ¿no? Te tengo tatuado en las palmas de mis manos, o sea, tengo aquí mi llaga que me recuerda que he dado mi vida por ti y por tanto tú estás aquí, ¿no? De alguna forma presente y recordándome, ¿no? O sea que bueno, es una riqueza, la verdad es que ya aunque solo fuera literariamente y poéticamente, ya la Biblia de por sí es un libro maravilloso que supera
cualquier cosa, ¿no? Cualquier otra cosa que haya podido hacer el hombre. Bueno, decía Óscar lo del tema del Cantar de los Cantares. Vamos a escuchar también un poquito. El Cantar de los Cantares también merece la pena leerlo con tranquilidad en esa clave que decía Óscar de entender que se dirige a nosotros. Y vamos a escuchar también algún texto simplemente para hacernos una idea de cómo es este amor de Dios. Me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste el corazón con una mirada tuya, con una perla de tu collar. Qué delicioso es tu amor. Ponme como un sello sobre tu corazón, ponme en tu brazo como sello, que es fuerte el amor como la muerte, y son como el Seol duros los celos. Son tus dardos saetas encendidas, son llamas de Yahvé. No pueden aguas copiosas extinguirlo, ni arrastrarlo los ríos. Si uno diera por el amor toda la hacienda de su casa, sería sobremanera despreciado. Pues yo me imagino a una chica que recibe una carta de su novio, pues así como el primer texto que nos ha leído Sonia, ¿no? De me robaste el corazón con una mirada tuya. Qué delicioso es tu amor, mi paloma es única, ¿no? Pues yo me imagino que la chica se debería de derretir, ¿no? Y se tiraría, noches sin dormir, ¿no? Y no pensamos que Dios mismo nos ha escrito una carta en la Biblia con este mensaje y nos lo dice a cada uno de nosotros. Que es impresionante, ¿no? Y pensando en lo de una mirada tuya, me roba el corazón, pues qué bonito, ¿no? Porque, o sea, como si nosotros miramos con cariño al Señor, si con una mirada humilde, ¿no? Tierna, pues como a Él le derretimos también, podemos derretir a Dios, ¿no? Y es que parece que no le conocemos, ¿no? Lo suficiente, ¿no? Le pensamos insensible, frío, lejano, y no, es que no, eso a Dios seguro que le hiere, ¿no? Y después vemos cómo Dios nos piropea, ¿no? Que dice, mi paloma es única. Pues nosotros, ¿no? También creo que podremos piropear a Dios, ¿no? Que son los cantos de alabanza, ¿no? Por ejemplo. Y después pensando también en el segundo texto que ha leído Sonia, que cuando dice, porque es fuerte el amor como la muerte. Bueno, pues ahí eso es algo que Jesús lo rompe. El amor con Jesús no es como la muerte, no es tan fuerte como la muerte, sino que es más fuerte que la muerte, ¿no? Habla también de saetas de fuego, de sus saetas, ¿no? Yo me acordaba ahora que hemos pasado San Valentín, ¿no? De las flechas de Cupido, ¿no? Que poca cosa se ve, ¿no? En comparación con este lenguaje de Dios, ¿no? Porque son palabras de Dios lo que estamos escuchando. Y habla del fuego, ¿no? De amor que siente, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, si es que si hubiera unos bomberos, un incendio y, o sea, el agua que le echarían ahí los bomberos en algún momento acaba, pero el amor que tiene Dios por nosotros, ni que le echaran todos los océanos del mundo, ni nada, podría apagar el amor de Dios, ¿no? Más bien lo haría hervir. Así que, no sé, yo creo que es impresionante, ¿no? Pensar y meditar en esto. Pues muchas gracias también, Marisa. Se te veía emocionada, ¿eh? Yo creo que te has recordado ahí tu época juvenil con esto de la carta, ¿eh? Hay que decirle a Óscar que te escriba mañana una carta como mínimo así. Parecida. Sí, la verdad es que, claro, lo impresionante de esto es que, claro, oímos estos textos, ¿no? que estamos leyendo y meditando, pero no lo asimilamos realmente. O sea, no nos llegamos a imaginar este amor así apasionado y personal de Dios por cada alma, por mí. Entonces, claro, ponemos esa distancia, se decía, bueno, sí, ya, pero es que esto no puede ser. O sea, en el fondo lo escuchamos, pero decimos, no, esto no puede ser. Entonces ponemos como esa distancia, Dios no me puede amar así. O sea, no nos lo creemos porque
pensamos que somos eso, pues criaturitas, ¿no? Criaturas, y que no merecemos y que es imposible, o sea, que Dios nos pueda amar así. Entonces, claro, pues ponemos distancia y frialdad realmente, y sobre todo ponemos lejanía, ¿no? En el amor de Dios, ¿no? Decimos, pues sí, yo amo a Dios, yo cumplo su voluntad y yo le quiero, ¿no? Si yo quiero a Dios, pero en el fondo estamos poniendo una lejanía muy grande, porque nos da miedo incluso entender esto, porque si lo entendemos, claro, es que a esto solo hay una respuesta. O sea, si uno entiende que Dios, siendo Dios, y te ama de esta forma apasionada, ¿no? Hasta el punto de como lo describe esta carta, ¿no? Que hemos oído del Cantar de los Cantares, es que solo te puedes volver loco de amor y automáticamente, claro, pero claro, eso es cambiar tu vida. Es decir, es que ahora, pues como decía Oscar antes, ¿no? Esa amiga suya, ¿no? Que iba por la calle enamorada, ¿no? Diciendo que sentía como el amor de Dios, ¿no? Y que se sentía enamorada. Pues es que así es como nos quiere el Señor, o sea, dando saltos de alegría, ¿no? Y enamorados plenamente de Él, con la gran diferencia de que en el amor, llamémosle matrimonial, esponsal, el que nosotros conocemos, pues sabemos lo frágil que es, ¿no? Y aunque afortunadamente pues hay muchos testimonios, ¿no? De matrimonios de muchísimos años, ¿no? Y que perduran toda la vida, pero sabemos la fragilidad que hay en él, lo fácil que a veces pues puede ser que se complique, lo fácil también que se vaya apagando, ¿no? Y cómo al cabo del tiempo pues ese apasionamiento pues muchas veces va desapareciendo. Y claro, en cambio esto con Dios pues no es así, porque Dios primero es que es infinito, inmenso, entonces y encima es distinto, ¿no? O sea, cada día nos podría escribir una carta distinta y cada día nos podría hacer sentir de una forma distinta, y cada día, porque hay una infinidad en él que jamás vamos a llegar a consumir, ¿no? A penetrar, ¿eh? Con lo cual es una historia de amor que no termina nunca. Es como si cada día nos enamorásemos, pero nos enamorásemos más. O sea, hoy estoy más enamorado que ayer, y hoy entro en todavía más asombro y más amor y más gozo y más alegría, y así sucesivamente. Y esto jamás termina, sino que además va a más, pero es que encima tenemos la certeza y la gran esperanza y la gran alegría de saber que lo que estamos viviendo aquí es simplemente una pequeña aproximación, que es lo máximo a lo que podemos aspirar como criaturas en la tierra, porque claro, no podemos, ¿no? Realmente asimilar a Dios, pero sabemos y tenemos esa certeza de que cuando lleguemos a la eternidad lo que se va a producir es que todo esto que son imágenes se va a hacer una realidad plena, total. O sea, vamos a estar consumidos, unidos plenamente en esa unión plena, íntima, y eso no se va a romper nunca, va a permanecer por toda la eternidad. Y además tampoco es estático, sino que va a ir creciendo, ¿no? Cada vez nos vamos a llenar más de Dios y vamos a entrar más profundamente en Él. O sea, que esta perspectiva nos tiene que dar la vuelta totalmente a lo que significa pues ser cristiano, ser católico y vivir nuestra vida de fe. O sea, nuestra vida de fe, estamos viendo algo que es esencial. O sea, es que esto es el cimiento fundamental, esto es la clave de todo, ¿no? Es el amor, pero un amor además con este matiz, ¿no? Que esto todavía lo transforma más y lo hace totalmente distinto de cualquier otra cosa que podamos imaginar, y por supuesto de cualquier otra religión. O sea, es que podemos ver cualquiera de las demás religiones y es que a poco que uno tenga sentido común se da cuenta, es que esto no tiene, vamos, ni color ni nada que ver con todo lo demás. Bueno, vamos a ver, la verdad es que hemos estado escuchando la escritura, todo esto que está clarísimo, o sea, no hay duda ninguna, o sea, que los mismos textos ya se explican, pero yo creo que sería bueno también a ver qué dice la Iglesia, ¿no? O sea, porque seguro que la Iglesia también ha tenido que reflexionar, ¿no? Entonces la Iglesia seguro que dice algo. Entonces vamos a hacer un pequeño intervalo musical y vamos a continuar hablando a ver qué dice la Iglesia de este tema.
Continuamos en esta segunda parte, la verdadera devoción al corazón de Jesús. Y como decíamos anteriormente, hemos visto estos textos impresionantes del amor esponsal, del amor apasionado de Dios, como un amante, ¿no? Un auténtico amante por nuestras almas. Y decíamos que era interesante también conocer pues qué dice la Iglesia, ¿no? Qué ha dicho la Iglesia de todo esto, ¿no? Que también es muy interesante ver como en concreto, yo creo que vamos a ver algún texto, sobre todo de los papas, ¿no? Que al final los papas, y de los papas de ahora, ¿no? A ver un poco qué nos pueden decir. Entonces vamos a empezar, vamos a preguntarle, por ejemplo, a Sonia, ¿no? A ver si nos puede decir qué están diciendo los papas, ¿no? Actuales de este tema. Bueno, el Papa Juan Pablo II en el 2001 decía: toda la historia de la salvación es un diálogo apasionado entre el Dios fiel, a quien los profetas describen a menudo como el novio y el esposo, y la esposa, tentada con frecuencia por la infidelidad, pero siempre esperada, buscada y amada por su Señor. Bueno, pues precisamente es maravilloso este texto, me encanta, porque dice que toda la historia de la salvación del hombre, ¿no? Y es un diálogo en el que vemos que Dios está apasionado con nosotros, ¿no? Ese Dios que es fiel, como hemos visto, el Gesed, ¿no? Que es siempre fiel, pero que es apasionado, ¿no? Y que es el novio y que es nuestro esposo, ¿no? Frente a nosotros, que somos esa esposa infiel, ¿no? Que nos vamos con otros dioses, ¿no? Que son menos, que no son importantes, ¿no? Que nos perdemos por ellos, y en cualquier momento, ¿no? Como puede ser pues la fama, o puede ser un momento pues incluso la vanidad, etcétera, ¿no? Y sin embargo siempre Dios está ahí, ¿no? Siempre esa fidelidad de Dios, ¿no? Que siempre está esperando, ¿no? Como pues decíamos en el altar, ¿no? Que siempre está esperando, ¿no? Que volvamos a Él, ¿no? Que siempre está buscándonos, ¿no? Por los rincones, estoy aquí buscando, ¿no? Y también que somos amados por ese Señor, ¿no? Que está siempre esperándonos apasionadamente, ¿no? Que no importa lo que hagamos, lo que hayamos hecho, ¿no? Y las veces que hayamos caído, pero que siempre está esperando nuestra vuelta, nuestro retorno a sus brazos, ¿no? Y como la primera vez, ¿no? Vamos a ver si hay algún texto más. No sé si Óscar tiene alguno más por ahí. Claro, Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI, muy bien, pues vamos a ver. en la encíclica Deus Caritas Est, tan bonita, en el número 9, el Papa Benedicto XVI hablaba de pues eso, de amor apasionado. Hablaba de que Dios es amante, no solamente padre y madre, sino amante. Habla de que, pues de toda la pasión de un verdadero amor, es decir, que incide en lo que hemos estado hablando sobre la Escritura, ¿no? De que no es un amor frío, sino que es un amor con pasión, ¿no? Incluso llega a decir que presenta, sobre todo Oseas y Ezequiel, imágenes eróticas audaces, ¿no? Esto que decíamos antes de que... Esto lo dice el Papa, ¿no? O sea, esto lo dice el Papa. Muy bien, bueno, pues... Imágenes eróticas audaces, ¿no? Y entonces, claro, puede llamar a determinadas personas a lo mejor a equivocarse, ¿no? Pero es que es así, es que el Señor es audaz en cómo presenta el amor hacia el hombre, ¿no? Y el amor hacia cada uno de nosotros. Y después también en una intervención que tuvo en la Solemnidad del Corazón de Jesús, que hizo pues el día 19 de junio del año 2009, también presentó unas ideas también muy bonitas y en la misma línea, ¿no? Dice que el corazón de Dios, o decía que el corazón de Dios se estremece de compasión, ¿no? Hay un estremecimiento, no volvemos a incidir, estamos constantemente incidiendo en este tema, ¿no? Que no es, no lo diremos suficientemente, ¿no? Que no es un amor frío, no es un amor de ese Dios que pensamos que está alejado, que creó, se fue y ya está, no, que se estremece de compasión, ¿no? La Iglesia presenta, dice, la Iglesia presenta a nuestra contemplación este misterio. Es un misterio del corazón de un Dios que se conmueve, ¿no?
Y también dice una cosa muy bonita, ¿no? Dice, el amor misterioso en los textos del Antiguo Testamento se presenta como inconmensurable pasión de Dios por el hombre. Así que vemos pues que también en Benedicto XVI, que a lo mejor quizás alguno podría tachar de pues por ser exegeta y ser como muy pulcro, muy germánico, pues no, presenta precisamente ese apasionamiento del amor de Dios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, pues también la verdad es que me impresiona realmente escuchar que los papas pues hablan así, o sea que confirman plenamente, y la Iglesia pues nos confirma que todo esto que veíamos tan audaz no ha sido un despiste, no que podía haber algún profeta, sino que realmente está en la esencia del magisterio y de la enseñanza de la Iglesia, y que los papas incluso pues nos lo traen y nos hacen memoria de ello para que lo entendamos, ¿no? O sea que efectivamente que el amor de Dios es así, que lo tenemos que entender así, o sea, y lo tenemos que vivir así, y sobre todo tenemos que responder a ese amor pues de la única forma que se puede responder a un amor tan apasionado, ¿no? Hay otra característica que también está muy en conexión con esto y que también pues va apareciendo en la escritura, y es también un aspecto que sería el de la transformación. O sea, este amor tan apasionado lo que hace es que no nos deja ni indiferentes, ni tampoco es un amor que nos deje en una situación de decir, bueno, pues yo voy por aquí, Dios va por allí, y bueno, pues efectivamente entiendo que ese es su amor por mí, sino que es tan fuerte que además es capaz de transformarnos totalmente, ¿no? Interiormente, profundísimamente, ¿no? El amor de Dios realmente tenemos que recordar que nos ha hecho hijos de Él, o sea, que nos ha hecho hijos de Dios, ¿no? Y que nos ha dado su propia vida divina. Eso muchas veces se nos olvida, ¿no? En el bautismo lo que hemos recibido, el gran don que hemos recibido es precisamente eso, ¿no? O sea, que estamos recibiendo la vida propia de Dios. Esa es la gracia. Cuando hablamos de la vida de la gracia y de la gracia santificante en nuestra alma, lo que estamos diciendo es que la vida de Dios, su propia vida, nos la da. Esto ya sé que no pasa ni en el matrimonio, o sea, que en el matrimonio uno se entrega, ¿no? En su cuerpo, en su alma, en su corazón, ¿no? En sus afectos a la otra persona, pero nadie en un matrimonio no entregas tu propia vida interior a la otra persona, no la puedes dar, ¿no? Hay una barrera ahí que lo impide. Bueno, pues es tan intensa esta unión, que realmente Dios lo ha hecho así, o sea, que a través de este sacramento nos da también su propia vida interior, y por tanto transforma nuestra existencia en todo lo que es una historia de amor con Él, una historia de amor en la que desde dentro, a su vez, Dios mismo nos está transformando interiormente. Entonces es una auténtica vida, pues es que supera cualquier imagen que nos podamos imaginar, ¿no? Porque yo creo que se nos quedan cortas, ¿no? Incluso el mejor matrimonio perfecto en el amor, ¿no? Donde hay una entrega mutua, donde hay una fidelidad perfecta a lo largo de toda su vida, pero claro, es limitada porque es de entre dos criaturas. La gran diferencia es que aquí, en esta historia de amor, pues claro, como una de las partes es Dios, pues claro, Dios no solo nos ama, sino que además pues nos transforma y nos colma también pues de dones, de regalos y de su amor, ¿no? Y eso también es importante que reflexionemos, porque se ve muy bien, ¿no? O sea, cómo cuando uno mira hacia atrás y ve cómo ha sido su vida con Dios, nuestra relación personal con Dios, pues es muy importante que, aparte de entender esto, que veamos también el aspecto real, ¿no? Que eso se ha traducido en una realidad en nuestra vida, ¿no? Y es que Dios me ha ido cuidando pues en todos los detalles, y deberíamos un poco de entender que todos los regalos, o sea, esto, si uno medita sobre todos los dones que ha ido recibiendo, todos los regalos, automáticamente esto nos debería de volver a llevar otra vez a Dios, porque todo lo hemos recibido de Él. Claro, cuando ya entendemos un poco cómo es su amor, pues podemos entender mucho mejor que nos colme de dones y de regalos, porque entonces ya eso no nos debería de extrañar, porque también a veces decir, no, es que yo voy por mi vida solo, ¿no? Y entonces Dios alguna vez me ha ayudado, alguna vez le he pedido algo muy grave y me ha ayudado, pero no es esa tampoco nuestra relación con Él. En nuestra relación con Él, Dios está
todos los días colmándonos de dones, porque ese es su amor y esa es la realidad de lo que nos sucede en la vida. Lo que pasa es que nosotros, como no meditamos y no pensamos en esto, pues no nos damos cuenta de que todos los días hemos recibido pues esa infinitud de regalos y de dones de Él. Entonces, aquí también la Escritura también nos da otra pista, ¿no? Nos hace recordar y meditar en algo que vamos a leer también, que es también de Isaías, ¿no? De Isaías 63, y vamos a escuchar también lo que nos dice Isaías, para sobre esto pues entender mejor esta idea de que Dios realmente nos está colmando, ¿no? Y cuidando de cada día de nuestra vida. Quiero recordar las ternuras de Yahvé, por todo lo que nos ha concedido, por la gran bondad con que nos obsequió en sus misericordias, por la abundancia de sus amores, quiero recordar los amores de Yahvé. Bueno, pues muy bonito esto también, y este recordatorio que nos hace Isaías, ¿no? Acerca de cómo quiere recordar pues todo lo que ha recibido. Yo la verdad es que se me ocurría, o sea, hay un ejercicio que es muy bueno, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, en el examen de conciencia es una cosa que hacemos habitualmente. El examen de conciencia, el más completo, el que se debería de hacer, en realidad la parte no es tanto el examen de las faltas como el examen de lo que en el día de hoy pues hemos recibido de Dios, ¿no? Yo a veces que intento hacerlo lo mejor posible, ¿no? Aunque a veces siempre las circunstancias, pero bueno, me ha sorprendido a lo largo de mi vida, ¿no? Sobre todo en los últimos años, cómo a través del examen de conciencia pues me he ido dando cuenta, uno va viendo día a día, claro, cuando pasa el tiempo y no medita en esto, pues claro, pasa el tiempo y no se va olvidando de las cosas, pero cuando uno lo va haciendo diario, la verdad es que sorprende la cantidad, incluso en un solo día, es decir, a veces, yo ha habido alguna vez que incluso he rellenado una página entera, simplemente voy tomando mis notas y tal, y de repente me ha salido una página entera de hoy ha ocurrido esto y esto y esto, y en esto ha estado la mano de Dios, y en esto también ha estado la mano de Dios, y esto ha sido otro detalle de Dios, y esto ha sido, y entonces de repente digo, pero qué bárbaro, o sea, ¿cómo es posible que en un solo día Dios haya intervenido de esta forma? Y esto es algo que es muy bueno que podamos ver nuestra vida así, porque claro, cambia totalmente nuestra perspectiva, porque en lugar de sentirnos solos, ¿no? En nuestro caminar, pues nos sentimos ese amor que decíamos de respuesta, pues se hace mucho más fácil, porque cuando uno ve que además el otro está allí y está interviniendo y actuando en nuestra vida, no solo ya que nos cambie interiormente, sino que en nuestro exterior, en nuestro día a día, interviene también para bien nuestro, pues claro, ya las cosas pues se ven de otra forma. Yo se me ocurre, voy a hacer una ronda, ¿no? Yo creo que a lo mejor es interesante pues que cada uno, así rápidamente, ¿no? A ver qué testimonio cada uno nos puede decir de esta experiencia, ¿no? De sentir esta intervención, estos dones, ¿no? que va recibiendo, ¿no? Y bueno, como son muchos, pues yo diría que cada uno que elija así el que le parezca más interesante, ¿no? O que le ha ayudado más, ¿no? Que le ha sorprendido más, ¿no? de Dios, ¿no? ¿Quién se anima así a empezar? Pues yo, mismamente, venga, empiezo yo. Bueno, yo tengo, haciendo así un poco resumen de mi vida, de las cosas donde, pues de manera a lo mejor un poco más extraordinaria, porque efectivamente en el día a día, si uno se pone a pensar, pues se da cuenta de que hay muchas intervenciones de Dios, ¿no? Pero durante toda mi vida, pues sí que ha habido momentos así claramente, no sé si decir extraordinarios, sí, porque pues
por ejemplo, me acuerdo de cuando yo era niño, ¿no? O niño, jovencito, niño, que a lo mejor vas perdiendo un poco la fe, pero te acuerdas perfectamente cuando a lo mejor estás pasando un momento especialmente difícil. Yo recuerdo que siempre recurría a rezar un Padre Nuestro, y lo hacía porque sabía que cuando rezaba el Padre Nuestro en esos momentos de desesperación, que para un niño pueden ser cosas muy sencillas, pero que ahora nos podemos reír, pero que son realmente duras en ese momento, pues siempre se me solucionaba todo, ¿no? Hasta el punto de que me daba cuenta de que rezar el Padre Nuestro era mano de santo, y nunca mejor dicho, ¿no? Después me acuerdo también en los primeros ejercicios espirituales, ¿no? Yo me acuerdo que, pues no recuerdo exactamente los detalles, pero sé que andaba pidiéndole durante los ejercicios espirituales pues un detalle al Señor, y recuerdo que se produjo un detalle que estoy absolutamente convencido, y esto a lo mejor lo cuentas y dices, bueno, pues qué coincidencia, ¿no? Pero para mí en aquel momento tuve la absoluta certeza de que el Señor, de que ese detalle era un detalle del Señor para conmigo, ¿no? Y es que recuerdo que estábamos en un sitio y yo pedí que nevara, porque me gusta mucho la nieve, y pedí que nevara, y entonces nevó y se puso aquello de nieve, y recuerdo perfectamente una sensación interior de sentir como el Señor me estaba diciendo, esto es por ti, o esto es para ti, ¿no? Y lo recuerdo así, y no me ha vuelto a pasar muy a menudo eso, pero recuerdo eso como algo absolutamente extraordinario, ¿no? Y de un cariño para conmigo de Dios, pues muy grande. ¿Alguien más se anima por ahí? A ver, pues, por esa banda. Pues venga, yo. Pues yo, a ver, diría a lo mejor pues detalles, ¿no? De cómo el Señor me ha ido guiando al sitio donde sabía que iba a aumentar mi fe, ¿no? Por ejemplo, acabé en un pueblo viviendo unos años, que no sé por qué acabé viviendo allí. Yo tampoco. Porque no conocíamos ni el pueblo, ni conocíamos a nadie, ni... Déjame contarlo, cariño, porque esto, Marisa no es de Madrid, Marisa es de Granada. Nos vinimos a vivir a Madrid, claro, ella se vino a vivir a Madrid. Y en un buen día me dice Marisa, creo que deberíamos irnos a vivir a Villalba. Y entonces yo le dije, ¿pero a Villalba para qué? ¿Por qué? Y entonces me dice, sí, pues yo creo que deberíamos irnos a vivir allí. Pues ahora contará por qué, ¿no? Pues bueno, resultó que en Villalba estuve buscando iglesias, ¿no? Pues para ir a misa los domingos cuando nos mudamos allí, y no hacía más que meterme por internet, intentar buscar una iglesia, y siempre que iba en el coche con el navegador para llegar a la iglesia, siempre aparecía en un punto que no había ninguna iglesia, siempre me perdía. Digo, bueno, pues nada, voy a ir a esta iglesia que se ve desde la carretera, pues voy a esta. Y mira por dónde, en esta iglesia pues ha sido donde nuestra fe creció muchísimo, donde hicimos nuestros primeros ejercicios espirituales, donde yo también tuve pues como una conversión muy fuerte, ¿no? Con una experiencia de Dios muy bonita también, ¿no? Con uno de los textos que nos dieron a leer, ¿no? Que fue muy, muy bonito. Y bueno, y no sé qué más cosas, muchísimas cosas, ¿no? El Señor estropea a los navegadores, ¿no? Para que no llegue al sitio que tiene que llegar. Yo tenía que llegar a esa iglesia. Sí, y cuando ya hemos crecido tanto, pues ya nos hemos ido de allí, ya porque es evidente que nos llevó allí para eso. Sí. Para conocer a la gente apropiada, para que nuestra fe creciera, ¿no? Y después también pues regalos muy bonitos, pues por ejemplo en peregrinaciones, ¿no? En Medjugorje pues también, pues uno de los días pues sentí un amor de Dios tremendo, ¿no? Que me hacía llorar, ¿no? Y no sé, la oración también se reciben muchos regalos. El otro día le contaba a mi madre uno de esos regalos, ¿no? Que me acuerdo que fui a comprarme un vestido para una boda, y esto pues a las chicas nos gusta de eso de irnos a comprar vestidos. y venía pues con cierta ilusión, ¿no? por comprarme el vestido, ¿no? Y justo iba en la Renfe rezando y abro mi libro de oración pues, al azar, y me sale un mensaje de Jesús a una persona del libro, ¿no? de oración, ¿no? Que decía: ¿te ha hecho ilusión comprarte un vestido?
Dice, pues con mucha más ilusión fui yo por ti a la cruz. O sea, yo, cosas así, pues, Vaya, que te bueno. quedas. Entonces, Sí, impresionante, ¿no? Bueno, no sé, cómo es a muchas cosas. bueno, vaya frase, vaya. Qué bonito. Sí. Bueno, ya Sonia seguro que también Sí, se anima, ¿no? bueno. Ya con esto. Bueno, pues yo me acuerdo y lo estoy viendo ahora, como si estuviera presente en este momento, ¿no? Cuando estábamos, pues llevábamos pocos meses de casados y estaba yo ya embarazada. Y claro, pues nos estábamos apurando un poco pues por el tema de que teníamos que comprar un coche, ¿no? Y teníamos una discusión bastante fuerte, mi marido y yo, y uno porque había que comprarlo, yo quería comprarlo de primera mano y él quería comprarlo que no podíamos de segunda mano, ¿no? Y entonces el Señor, como siempre, está presente hasta en las discusiones, ¿no? Pues también en esa época mi marido se cambió de trabajo, ¿no? Y al cambiarse de trabajo, pues le incluían el coche. O sea que teníamos coche nuevo. Y Como tú querías, ¿no? Como yo quería. Y te das cuenta que hasta en las discusiones está el Señor en medio diciendo de qué te preocupas, ¿no? Y la lección que yo aprendí de eso, a partir de ese momento dejé de vivir la providencia, ¿no? De que todo lo que necesitas Dios te lo da, ¿no? Y Dios se lo da a sus hijos, ¿no? Y desde entonces me ayudó mucho, ¿no? Pues saber que Dios siempre está escuchándonos, siempre está sabiendo lo que nuestro corazón a veces anhela, que son regalos pues materiales, ¿no? Cuanto más los espirituales, ¿no? Dios nos los quiere dar si los pedimos o si se los rogamos o si se los robamos, ¿no? A veces hay que robárselos a Dios también, ¿no? Y bueno, pues también cuando haces un poco memoria de tu vida, ves todos los regalos que Dios te ha dado, las personas que ha puesto en tu vida, los sacerdotes, ¿no? Momentos, como decía Marisa, especiales de oración, alguna confesión en la que pues hace unos días también pues acabé llorando como una magdalena, ¿no? Porque realmente me decía el sacerdote, ¿por qué lloras por una migaja, ¿no? Cuando tienes todo el amor de Dios que te está mirando, ¿no? Pues es verdad, a veces nos desesperamos por las migajas, ¿no? Por una migaja y luego pues ves que tienes lo más grande, que es el amor de Dios que te está regalando todos los días a manos llenas, ¿no? Muy bien, Sonia, también muy bonito esto de... Bueno, yo voy a contar ya para completar así las anécdotas. Pues yo me he acordado, bueno, en algún momento ya he contado en algún otro programa que yo mi conversión, porque durante cierto tiempo yo estuve fuera de la iglesia, totalmente alejado de Dios y de la iglesia, y de hecho mi regreso a la iglesia pues fue a través de mi mujer, o sea, que en aquel momento pues cuando la conocí nos hicimos novios. Y realmente pues fue ella, ¿no? A través de la que recibí la gracia. Pero lo bonito de esto, o sea, y ahí es donde se ve pues todo el detalle, ¿no? Y toda la delicadeza, pero todo el amor también, o sea, cómo cuida todo, ¿no? Yo cuando tenía 15 años, pues me acuerdo perfectamente, pues me enamoré, claro, 15 años por lo típico, ¿no? Todavía estás... Entonces íbamos a un sitio de veraneo, entonces me enamoré platónicamente de una chica que había allí, que era pues de la zona, ¿no? Y bueno, pues fue un amor platónico porque en realidad jamás llegué ni a decirle nada, ni a hablar nada con ella, pero se me quedó como grabado, ¿no? Totalmente como en el corazón, ¿no? Pues siempre, además lo dicen así, ¿no? Que ese primer amor, ¿no? que uno tiene, pues en mi caso ese primer amor pues fue un amor platónico y allí se quedó, ¿no? Y bueno, pues lo interesante de esto y lo curioso es que luego cuando conocí a mi mujer, por cierto, esta chica se llamaba María del Mar, ¿no? Este amor platónico, ¿no? que conocí. Pues luego cuando finalmente conocí a la que era mi mujer, de la que también me enamoré, pues yo creo que según la vi, ya vi que ella tenía que ser, pues es sorprendente porque era parecidísima a ese primer amor platónico que yo había tenido, se había quedado allí como con el deseo de alguna vez haber podido hablar y que se quedó allí, ¿no? Pues no solo eso, sino que además se llamaba igual, o sea, se llamaba igual y se parecía, o sea, era como si el Señor hubiera dicho, bueno, pues ese amor platónico te voy a buscar tu mujer, que además es la que te va a llevar a la fe y que además se va a parecer a esa primera chica que tú estuviste enamorado. Eso no caía al principio, me acordé luego ya con el paso del tiempo y me di cuenta, y el Señor a veces te va haciendo recordar estas cosas, ¿no? De hacer memoria y te va enseñando, y entonces me di cuenta de que realmente había sido un detalle de él, o sea, que no solo me había
ella, porque claro, el gran regalo fue en realidad pues que a través de mi mujer, o sea, en lugar de haberme dado una enfermedad de estas, ¿no?, que me hubiera hecho volver, o un drama, haberme quedado sin trabajo, ¿no?, que hubiera tenido que ir allá a suplicar al Señor, o así, o sea, lo hice de una forma tan bonita, ¿no?, tan maravillosa, que fue a través del amor. O sea, yo en realidad pues volví a la iglesia por amor a mi mujer, no tanto por amor a Dios, porque en ese momento todavía no sentía ni había vivido todo esto, igual que yo, pero volví pues eso, pues por amor a ella, pues volví, ¿no? Pero que el Señor no solo lo hizo así, de esta forma tan suave, tan bonita, ¿no?, y tan fácil para mí, sino que encima tuvo el detalle de buscar a una persona que encima se pareciera a ese primer amor, ¿no? O sea, que es impresionante, la verdad es que te quedas asombrado con todas estas cosas, y por antes muchas se nos escapan, ¿no? Precisamente por eso, ¿no?, por nuestra falta de atención y de cuidado. No nos queda mucho más tiempo, pero yo me gustaría tal vez terminar con... Hay un salmo en la Biblia, el Salmo 136, que es un salmo de dar gracias, ¿no? Los israelitas lo utilizaban sobre todo, pues era como un rememorar todo lo que Dios había hecho por el hombre. Entonces, a través de este salmo ellos iban como dando gracias al Señor por todos los detalles que el Señor había tenido con la humanidad, con el pueblo judío, etc. Es un salmo muy largo, ¿no?, donde se va haciendo un poco, pues no solo se recorre todo lo que Dios ha dado al hombre, todo lo que ha creado, sino además eran todas las grandes obras que había hecho por los judíos, ¿no?, por el pueblo de Israel, ¿no? Iba recordando cómo lo sacó de Egipto, cómo lo salvó del Mar Rojo, no lo vas a leer porque es muy largo, pero sí quería mentarlo, ¿no? Este salmo tan bonito empieza así, ¿no? Dice: dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo con sabiduría los cielos, porque es eterna su misericordia. Es un poco, va repitiendo, ¿no? O sea, va recordando algo y va dando esta oración, ¿no?, de gracias, de alabanza, ¿no?, porque es eterna su misericordia. Pues la verdad es que nosotros podríamos, con este salmo, la verdad es que se puede hacer una oración magnífica, que es ir sustituyendo pues todo esto que está en el salmo, pues por toda nuestra vida, ¿no? O sea, podemos hacer un salmo 136 de nuestra vida, donde podríamos ir recordando pues todas estas cosas, ¿no? De pues dar gracias al Señor, ¿no?, porque a través de una mujer pues me hizo volver a Él, ¿no?, porque es eterna su misericordia. Y así podemos hacer un gran salmo de la historia de nuestra vida, para que no se nos olvide, ¿no?, pues todo lo grande que ha hecho Él, ¿no? Dar gracias al Señor porque ha muerto en la cruz por mí, ¿no?, para que yo viva, ¿no?, para que mis pecados sean perdonados, para que tenga la vida eterna. Pues así, ¿no? Se me ocurre que si alguien tiene así, además, con un poquito de inspiración poética, que seguro que el Espíritu Santo la da, y pues se puede hacer aquí una grandísima oración. Esto sí que se podría dar para una oración larga, profunda, simplemente de recordar y de hacer memoria de todo lo grande que ha hecho Dios por nosotros y que lo ha hecho por su amor. Pues vamos a terminar ya. Esperamos que esto sea como un fuego ardiente, ¿no?, que haga que todos nosotros pues nos encendamos en amor y en respuesta al amor de Dios. Y nos vemos en el siguiente programa. Muy buenas noches. Venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.